La entrevista central en Info 24. Ustedes saben que tenemos por delante la próxima rendición de cuentas y hay muchas solicitudes habitualmente cuando ocurren estas instancias. La senadora por el Frente Amplio, Silvia Nane, que preside la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, va a hacer énfasis en esta rendición de cuentas en la necesidad de aumentar el presupuesto del sistema científico. Además, elaborará una propuesta al Poder Ejecutivo para incrementar gradualmente los recursos para la ciencia, la tecnología y la investigación, algo que se pretende que sea no en el corto plazo, sino a largo plazo, que sea de alguna forma, pienso, ya nos lo estará diciendo la propia Silvia Nane, una política de Estado. Silvia Nane, que es analista en sistemas, experta en control de calidad de software y senadora, por supuesto, del Frente Amplio. Formó parte de la directiva de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI. Allí conoció a Carolina Cose, dicen, donde en ese momento era presidenta de Antel. Se integró a la lista amplia en 2019, grupo político del Frente Amplio que apoyó la candidatura de Carolina Cose en las elecciones internas y en las elecciones nacionales. Fue su segunda suplente en la lista al Senado. Y actualmente en el Senado integra, preside, como decíamos, una de esas comisiones, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, pero también integra las comisiones de Educación y Cultura, la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género, Hacienda, Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, y la Comisión Especial de Asuntos Municipales y la Comisión Especial de Futuros. Habría mucho más para comentar, pero se nos iría el tiempo y preferimos conversar entonces a partir de este momento con Silvia Nane. Muy buenos días, gracias por estos minutos. Muy buenos días para todos y para toda la audiencia, ¿cómo están? Con frío, pero no es original eso, ¿no? No es original, pero está lindo, por lo menos acá les diría que por el remanso de Neptunia pinta ser un día lindo, amaneció despejadito. Un nuevo día lindo, porque hemos tenido días fríos, pero muy lindos realmente, sí, amaneceres de esos inolvidables. Sí, espectacular. Yo el otro día le comentaba a alguien que acá amanece bien distinto, ¿no? Y ahora está amaneciendo bien enfrente a la casa, bien sobre el arroyo, y está amaneciendo rosado estos días. Es muy lindo. Estos días vienen en unos amaneceres espectaculares. Bueno, quedémonos con eso, con la poesía del amanecer, entonces. Es así. Y bueno, nos interesaba especialmente conocer por qué en un momento donde parece que las urgencias y las necesidades van por otro lado, usted plantea la necesidad de que en la próxima rendición de cuentas haya un presupuesto especial, que se haga énfasis en la necesidad de aumentar el presupuesto del sistema científico. Bueno, a ver, las necesidades van por muchos lados, eso es verdad, pero justamente creo que eso es uno de los aspectos que tenemos que empezar a desmitificar, porque el presupuesto de ciencia, de tecnología, de investigación, de innovación, no tiene que competir, por ejemplo, con lo que vos te debes estar refiriendo, que es el presupuesto de educación, el presupuesto de cultura, el presupuesto de vivienda, el presupuesto de salud. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso de que la sábana es corta y entonces tenemos que ver a quién le dejamos los pies afuera? El tema con la ciencia, con la tecnología, es que la inversión no puede venir solo del Estado, porque si no, lo que nos pasa es que terminamos en esa dicotomía falsa de que es o ciencia o salud, cuando uno en este momento no puede pensar en salud sin ciencia. No se puede pensar, por ejemplo, en el futuro de la vivienda sin pensar en la incorporación de investigación y tecnología. Hoy no se puede pensar en el futuro de la educación sin pensar en incorporar la investigación y la tecnología y tantas otras cosas. La industria sin ciencias, sin tecnologías, sin telecomunicaciones, no es una industria con visión de futuro. Entonces, esa transversalización de la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación en el resto de las actividades sociales, yo creo que ya tendríamos que empezar a llamarla ciencia, tecnología, investigación, innovación y sociedad, porque ya está inmerso. Entonces, cuando nosotros vemos eso como planteas vos, de que queda en competencia hacia las otras áreas del Estado,
cuando hablamos de presupuesto nacional, ¿verdad? Claro. Creo que es hora de llamarnos a la reflexión de que tenemos que empezar a buscar un camino que tenga sí una parte de sostén presupuestal estatal, por supuesto que sí, porque todo lo que tiene que ver con investigación en ciencias básicas en general está apoyado desde la inversión pública y está muy bien que sea así. Pero me parece que tenemos que empezar a buscar por otro lado que no sea todo parte del presupuesto estatal, pero que sí vuelva, que se haga un sistema sostenible, un sistema retroalimentado. Y por ahí vos mencionabas una propuesta que estábamos pensando hacer, que va en ese sentido, que va en el sentido de construir un ecosistema donde la inversión no quede solamente en la espalda del Estado. Eso te diría que es como lo grande, porque si no, claro, si no caemos en a quién le damos. Claro. ¿Y esto hay un acuerdo dentro de la fuerza política Frente Amplio? Bueno, en el Frente Amplio estamos trabajando en varias de estas cosas justamente, pero el acuerdo no tiene que ser solamente político. El acuerdo, además de ser político, para poder encauzar esa voluntad política, como le dicen, también tiene que ser con una conversación profunda, seria, con quienes integran el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí tiene un papel preponderante la Universidad de la República, como articulador del conocimiento nacional. Tiene una parte muy importante la Comisión Sectorial de Investigación Científica, conocida como la CSIC, que es quien articula luego hacia el sector productivo esa investigación que lleva a cabo la Universidad de la República. Tenemos que conversar con los institutos de investigación, con el Pasteur, con el Clemente, tenemos que conversar con el PDCIVA, tenemos que conversar con el resto de los actores, tenemos que conversar con las universidades privadas probablemente. Hay mucho actor, hemos conversado con la Academia de Ciencias, con la Asamblea de Investigadores reunida en lo que hoy se llama InvestigaUy, tenemos que conversar con la Asociación Uruguaya de Postdoctorandos y Postgraduandos, hay mucha gente, con el CONICIT, claro. Tenemos que conversar todos juntos. ¿Y darán los tiempos? Bueno, capaz que no nos dan para la rendición, pero esto no es una cuestión cortoplacista. Claro. Esto es algo para poder presentar una proyección de la ciencia y la tecnología al futuro. Capaz que de cara a la rendición de cuentas, mi idea es tratar de trabajar en un proyecto de minuta de comunicación hacia el Poder Ejecutivo para poder pensar de repente hacia el 2030 en ir en un acuerdo nacional que se convierta en una política de Estado, de tratar de llegar al 2030 con una inversión del 1% del producto para ciencia y tecnología, pero no quedarnos y poder buscar justamente en ese sistema que yo te decía que eso luego sea el 1,1, el 1,2, el 1,3, tenemos que ir a más. Nosotros no podemos ver la inversión en ciencia y tecnología como que cuando pase raya al final de mes me sobre plata, que es uno de los temas que hemos tenido en estos últimos 2 años y tanto con la gestión, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con la ANI. Yo no puedo gestionar la ANI como si fuese un almacén que tengo que cerrar al final del periodo y que tengo que quedar contento si me queda plata. Si me queda plata es que no invertí lo suficiente. Tengo que salir a buscar más. La función de la agencia tendría que siempre salir a buscar más, no arreglarse con lo que tiene en el presupuesto. Lo que pasa es que siempre el presupuesto es corto. Claro, y te limita, sobre todo en esto, y sobre todo en un momento en el que tuvimos, en el presupuesto del 2020, fue el rector de la universidad a contarnos cómo estaba la situación de la ciencia. Luego acuérdense de una pandemia, ¿no? Porque recuerden que nosotros ahora vamos a tratar rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas que vamos a tratar comenzando en julio del 2021, del 2022, es la del 2021. Claro. O sea que sí vamos a terminar de readecuar partidas para el 2022, que ya se está terminando. No es tan inmediato el hecho de decir la rendición de cuentas y la plata bien, ¿no? Porque lo que hay, siempre tenemos un desfasaje. La rendición de cuentas siempre es del año anterior. Y
Y entonces, cuando fue el rector de la universidad, durante el presupuesto, que acuérdense que el presupuesto fue sobre julio del 2020, ya veníamos de un momento de pandemia, y el rector en la rendición pasada nos decía que había habido matrícula récord de estudiantes en la Facultad de Ciencias. Más de 3.000 gurises matriculados. El tema es que si nosotros no tenemos un proyecto país estratégico respecto a la ciencia y a la tecnología, estos gurises que hoy están estudiando, llegado el momento de tener que hacer su especialización, sus postdoctorados, su posgraduación, ¿en qué la van a hacer? ¿En qué sector de la ciencia? En un sector de la ciencia que como país queremos promover. Entonces tenemos que pensar esa estrategia país, no solamente de cara a la rendición, de cara al 2030, de cara al 2050. ¿Cuáles son las verticales de la ciencia como país en las cuales nosotros vamos a poner énfasis? Ahora hay un proyecto importante, que creo que Uruguay está muy bien que lo lidere, que es el proyecto de hidrógeno verde, donde hay líneas de investigación súper importantes, pero también tenemos que empezar a pensar cómo vamos a regular esa explotación. Porque ¿con qué agua vamos a generar el hidrógeno? ¿Cómo vamos a adecuar todas esas cifras que se hablan de exportación de hidrógeno para que cuando nosotros hayamos terminado de descarbonizar nuestra energía, cuando no tengamos más uso de derivados del petróleo y tengamos que pagar ese petróleo que producimos, lo vamos a pagar a los mismos precios que lo estamos vendiendo? O sea, ¿cuál es la proyección? En todas esas cosas tenemos que pensar cuando lanzamos esos proyectos. Sobre todo, y me adelanto a un concepto que a veces no queda tan relacionado con la ciencia y la tecnología de una forma muy natural, que es el concepto de soberanía. En la medida que construyamos conocimiento nacional, en la medida que todos esos proyectos que requieren investigación los pensemos en una clave estratégica como país, vamos a ir obteniendo la soberanía del conocimiento. El conocimiento también es una porción muy importante de soberanía. La soberanía no está solo en el espacio aéreo, en la frontera, en el espacio marítimo. Hoy tenemos soberanía en las telecomunicaciones, que lamentablemente está en jaque. Bueno, hoy tenemos soberanía en el puerto, que lamentablemente está en jaque. Hoy tenemos soberanía a nivel energético, que la tenemos que cuidar. Necesitamos soberanía a nivel de conocimiento, necesitamos soberanía a nivel del agua. Y no podemos pensar esas cosas en forma aislada. Exacto. Porque todo eso es nuestro país. Y todo eso es el futuro que estamos construyendo, no para nosotros. Nadie construye futuro para sí mismo. Construimos para los demás. Sobre todo para las generaciones que vienen. Entonces creo que eso nos implica actuar con un profundo sentido, no solamente de la responsabilidad de lo que estamos construyendo, sino de generosidad, sabiendo que no va a ser para nosotros. Y yo creo que poner a disposición el conocimiento científico, democratizar el conocimiento científico, transversalizarlo, es una forma muy importante de construir futuro basado en investigación, futuro basado en conocimiento, y eso también habilita otros debates, habilita debates informados, habilita debates sobre una base que nos trascienda, sobre un pensamiento que nos trascienda, un proyecto país que nos trascienda. Y entonces me parece que por eso es importante, si bien algunos temas quizá no salen en el corto plazo, creo que es muy importante empezar a dar ciertos debates. Ahora, con respecto a lo que usted iba diciendo, senadora, y relacionado justamente con el tema de la soberanía, usted mencionaba, bueno, el tema del agua, el tema del puerto, el tema de las telecomunicaciones, ¿es necesario una política de Estado también con respecto
a las distintas empresas del Estado y los distintos temas de los que se ocupa el Estado. Y allí tenemos, por ejemplo, el caso de OCE en estos momentos con un proyecto que está muy cuestionado. También tenemos el tema de los combustibles con un ajuste que no parece estar claro mes a mes. No parece, definitivamente no está claro cómo van a ser los ajustes. Está el tema de Antel en estos momentos cediendo parte de esa soberanía. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿es posible pensar en estos otros temas cuando en los básicos se está funcionando de esta manera? Es que yo creo que lo básico es justamente pensarlo en clave de soberanía e ir construyendo y defendiendo soberanía en cada uno de esos lugares donde la vemos en riesgo. Tú mencionabas Antel. El tema de Antel, de estas dos cosas que han pasado en estos 2 últimos días, vamos a recordarle a la audiencia, el otorgamiento de 5 licencias a cableoperadores de Montevideo y 2 cableoperadores del interior, y que Antel pague para que alguien use su plataforma, que fue lo que hizo justamente con los 3 canales de Montevideo. No es que ellos paguen por usar la plataforma de Antel, no, es que Antel les paga para que usen su plataforma. Uno lo mira y queda como contrario al sentido común, ¿verdad? Es como si yo le pago a alguien para que use el garage de mi casa, es como una cosa un poco rara. Bueno, la cuestión es que eso es lo que está haciendo Antel, y la cuestión es que el otorgamiento de las licencias claramente va contra la ley de creación de Antel. Y esos son los aspectos legales que quienes se encargan de eso tendrán que dirimir. Ahora, pensar que estamos poniendo en juego la soberanía de la fibra óptica, porque la fibra óptica como política de Estado no es solamente un cable que va de un lugar al otro. La extensión de la fibra óptica por todo el territorio nacional y luego poner un plan como el Universal Hogares que hace que llegue internet gratuita a muchísimos lugares recónditos de este país fue y debe seguir siendo una política de Estado. De hecho, las autoridades de Antel tienen pensado terminar al 2023, de acuerdo a lo que nos dijeron el año pasado, con una cobertura de internet de 100% del territorio del país. Entonces, con ese dato, con esa política de Estado, que es verdad, se podrá haber seguido más acelerado, menos acelerado, pero lo cierto es que se siguió la política de Estado de la conectividad y el Universal Hogares no se bajó. O sea que ahí creo que podemos hablar. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el lugar de la competencia? ¿A qué otros lugares queremos llegar que Antel no llega? Ese no puede ser el argumento porque no es creíble. ¿A dónde no llega Antel? Si Antel va a llegar al 2023 con el 100% del territorio. O sea, ahí se cae una justificación por su propio peso. Vos hablabas también del resto de las cosas, hablábamos del combustible, ¿no? ¿Cómo es la cuestión con ANCAP? Que todos los meses suben el combustible y sin embargo ANCAP tiene una rentabilidad enorme. ¿Dónde está esa rentabilidad? En la refinación. La espalda de ANCAP es la refinería. ¿Y qué es lo que nos da la refinería? Un pedazo de soberanía al poder producir nuestros propios derivados. Entonces, ¿qué nos da la OCE como ente? Bueno, nos da la soberanía del agua. Si en el proyecto Neptuno a la OCE le dejamos solamente la comercialización, pero toda la parte anterior la dejamos en manos de privados, ¿hasta cuándo podemos garantizar la comercialización? Cuando vayamos a producir hidrógeno, no habría que regular, porque para producir hidrógeno se necesita agua, ¿no? No habría que regular que ciertas corrientes de agua no se usen para eso. Por allí un oyente nos recuerda el tema del acuífero guaraní, además. El acuífero guaraní, justamente. ¿No tendríamos que proteger mediante una regulación eso? Y después producimos todo el hidrógeno que podamos, no hay ningún problema. Pero no tendríamos que ir, digamos, dejando marcados ciertos aspectos que nos garanticen
nuestros recursos como país. Ujú. Lo de Antel daría para mucho más. Yo quise ser escueta con Sí, esto, sí, ¿no? claro, porque no nos queda más tiempo, además, y Sí, sabemos sí. que usted tiene otra entrevista en unos minutos. En un ratito. Seguro. Pero yo quería tratar de enmarcar esto porque si no, sabes qué nos pasa, que a veces nos quedamos discutiendo temas como si los temas fueran independientes del contexto. Ujú. Y todo esto que tiene, que uno a veces dice, bueno, pero la ciencia, los científicos, ¿qué tienen que ver? Y la ciencia y los científicos construyen conocimiento. El Claro. conocimiento nos permite mirar para adelante y nos permite entendernos mejor en muchas cosas. Porque cuando uno hace ciencia, no solamente mezcla reactivos, o no solamente nos referimos a las ingenierías, nos referimos también a las ciencias sociales, a las ciencias del comportamiento. Entonces, el conocimiento no nos puede hacer mal, no podemos pecar, no podemos pensar que nos va a ir mal por exceso. Claro. De conocimiento, nunca hay un exceso. Mirá, y te cuento una cosa, Ujú. cuando uno lo mira en términos económicos de país, en un momento donde los integrantes de la Facultad de Ingeniería, los ingenieros formados desde la época de la dictadura, empezaron con las primeras empresas de software, Ujú. tenían la investigación muy adentro de sus empresas, era parte del ADN porque ellos eran eso, venían de una etapa muy fermental del centro de cálculos, de lo que después fue el INCO. Ujú. De ahí surgieron Breogán Gonda, por ejemplo, Ajá. alguien que hoy es un ícono en la industria Sí. del software. En ese tiempo, que la investigación estuvo muy metida adentro, en el ADN mismo de las empresas de informática, de software en ese momento, en algunas de electrónica también, entre suponte el año 90 y poco, 95, 96 y el 2000 y pico, suponete que tomemos 10 años ahí, Ujú. las exportaciones de la industria del software se multiplicaron por 20. Por 20. Ujú. Si nosotros tomamos los últimos 5 años, del 2016 al 2021, se multiplicaron por 5. Vos me podrás decir, lo que multipliqué por 20 era un monto bastante más chico que el monto que multipliqué por 5. Es verdad, porque estamos en 1.087 millones de dólares de exportación. Pero si eso que multipliqué por 5 lo hubiese multiplicado por 20, hubiese sido muchas veces mejor. Claro. Y eso es el poder de meter la investigación adentro de las empresas productivas, adentro del ambiente productivo. Y de la discusión, productivas. entonces. Ese es un ejemplo clarísimo. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Quería despedirle con un mensaje que nos llega desde el Pinar de Verónica, que dice que cuando presentábamos a Silvia Nanén nos olvidábamos de decir hermosa persona y terrible militante. Ah, Así que... es de mi zona, es de por acá. Muchas gracias, Avero. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Seguramente podamos conversar próximamente y bueno, vamos a seguir lo más de cerca que podamos toda esta temática. Arriba, cuando ustedes quieran, un fuerte abrazo y que tengan una excelente jornada. Igualmente. Gracias.